Muy buenos días, hermanos. Dios los bendiga. Deseo que la paz de nuestro Dios, su gozo, su fortaleza, su Espíritu Santo esté vivificando nuestras vidas en estos días. Yo les pido que aprovechemos estos días para ser alimentados por la palabra de Dios. Tenemos a nuestro alcance la Biblia completa, toda la revelación, todo lo que Dios ha dicho para nuestro bien está a nuestro alcance. Todos tenemos una Biblia y yo pido que la ocupemos, la aprovechemos, nos alimentemos de ese pan celestial. Y vamos a empezar en esta mañana a compartir algo de la palabra. Yo pido que tome un tiempo, deje sus quehaceres y acomódese para meditar un momento la palabra de Dios. Le pido que tome su Biblia, su color, su marcador, para poder ir viendo las citas que estaremos analizando en esta mañana. Y el tema de hoy se llama la parábola de las 10 vírgenes. Ese es el tema de hoy. Si quiere tomar nota, es la parábola de las 10 vírgenes. En primer lugar, quiero decir que es una parábola. Una parábola es un ejemplo de la vida cotidiana, de la vida diaria, que nos enseña una verdad espiritual. Eso es la definición de parábola. Jesús dio varias parábolas, por ejemplo, la parábola del sembrador, la parábola de la semilla de mostaza, la parábola de el hombre que plantó una viña, etcétera, etcétera. Entonces, quiero hacer una pequeña introducción de dónde surge esta parábola llamada la de las 10 vírgenes. Recordemos que el día martes, muy por la mañana, Jesús se levanta con sus discípulos. Ellos están en el pueblito de Betania, ahí se habían hospedado. Y se levantan pues muy de mañana y se encaminan rumbo al templo. Tienen su tercer día de actividad en el templo de Jerusalén. Y mientras van hacia el templo, los discípulos notan que la higuera que Jesús había maldecido el día lunes se había secado. Entonces, hasta ese martes por la mañana se dieron cuenta de que esa higuera se secó y llegan al templo y, como era de esperarse, pues las autoridades religiosas, los principales sacerdotes como Anás y Caifás, los escribas, los fariseos, los herodianos, los saduceos, todo grupo religioso lo estaban esperando. Entonces, ese día martes, como vimos en una de las prédicas pasadas, el día martes fue un día lleno de confrontaciones, lleno de controversias, y fue un día muy cansado para Jesús. Quiero decirles cuáles fueron los temas que Jesús abordó el día martes en el templo, en ese día de confrontación. Se los voy a leer. El día martes, los temas fueron, pues, el desafío a la autoridad de Jesús. Luego Jesús cuenta una parábola que se llama de los 2 hijos, o la parábola de los 2 hijos. También la parábola del hombre que plantó una viña. Luego los herodianos vienen con Jesús para tentarle, preguntando si era lícito, si era correcto pagarle el tributo a César, al emperador romano. Entonces vinieron con esa pregunta para tentarle, para hacerle caer, pero Jesús respondió muy sabiamente diciendo, bueno, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Luego viene el grupo de los saduceos.
y ellos vienen con una pregunta acerca de la resurrección. Los saduceos eran una secta que no creían en la resurrección de los muertos. Entonces vienen también con una pregunta, una pregunta para tentar a Jesús y hacerlo caer en un error en su respuesta, pero no lo lograron. Luego nuevamente vienen los fariseos para preguntarle cuál era el gran mandamiento. Y enseguida Jesús interroga a los fariseos con respecto a su identidad como el Mesías. Y por último, todo el capítulo 23 de Mateo, Jesús denuncia públicamente la hipocresía de los fariseos, ¿verdad? Les apunta dónde tienen sus grandes errores y los denuncia públicamente. Y por último, Jesús se lamenta sobre la ciudad de Jerusalén. Dice la Biblia que cuando él salió del templo, pues vio las grandes construcciones y se lamentó, ¿verdad? Era una lástima ver una ciudad bonita, hermosa, donde pues era la ciudad de Dios, pero que tristemente tendría que ser destruida. Jesús sabía sobre el futuro y entonces profetizó su destrucción, que ocurrió en el año 70, como ya lo hemos visto. Y salen del templo, descienden toda esa ladera, cruzan por un puente para atravesar el torrente del Cedrón y empiezan a subir lo que es la ladera del Monte de los Olivos. Y al llegar a la cima del monte, dice el Evangelio de Marcos, que se le acercaron aparte 4 discípulos de manera muy especial. Marcos da los nombres y dice que Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron diciendo: Señor, dinos cuándo serán estas cosas, refiriéndose a la destrucción del templo y de la ciudad. ¿Cuándo serían? Y otra pregunta: ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y a partir de estas preguntas, Jesús empieza a dar un sermón que se le conoce como el segundo sermón del monte. Solo que este monte, pues era el monte de los olivos. Por eso a este sermón se le llama el sermón del Olivete. Recordemos que Jesús ya había dado otro sermón en otro monte, allá en la región de Galilea. Y este sermón, o este primer sermón que Jesús dio, se le conoce como el sermón de las bienaventuranzas. Entonces, no nos confundamos. Durante el año de popularidad, Jesús dio un primer sermón sobre un monte en el territorio de Galilea. Ahora, ya a 2 días de su muerte, da un segundo sermón llamado el sermón del Olivete. Y todo se desprende de las preguntas que hicieron esos 4 discípulos aparte. Y entonces voy a mencionar todo lo que él habló en ese sermón sobre el Monte de los Olivos. Solamente mencionaré los títulos de los temas que habló Jesús en el sermón del Olivete. Todo el capítulo 24 y 25 de Mateo narra lo que Jesús habló ese martes por la tarde sobre el Monte de los Olivos. Empezó enseñando sobre las señales antes del fin. Luego habló sobre la venida de él mismo, la venida del Hijo del Hombre. Y luego enseñó sobre la parábola de las 10 vírgenes, que es el tema que vamos a abordar esta mañana. Enseguida enseñó sobre la parábola de los talentos. Y por último habló sobre el juicio de las naciones. Entonces,
vamos a entrar de lleno a nuestro tema, que es la parábola de las 10 vírgenes. Y para ello vamos al libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, verso 1 al 13. Ahí se nos narra acerca de esta parábola. Como ya dije ahorita, una parábola es un ejemplo, es un suceso de la vida cotidiana, de la vida diaria, y que nos revela una verdad espiritual, nos enseña una verdad espiritual. Vamos a ver qué nos enseña la parábola de las 10 vírgenes. Vamos a leer verso por verso. Dice así: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Bien, para entender esta parábola un poquito más, es necesario saber un poquito cómo eran las bodas en Palestina en los tiempos de Jesús. Las bodas pues eran sucesos de la vida diaria en Palestina. Frecuentemente la gente, los jóvenes, se casaban y tenían su forma de llevar a cabo esas bodas. Entonces, a través de este suceso de bodas, vamos a aprender alguna enseñanza espiritual. Pero antes quiero decirles que era costumbre en Palestina celebrar las bodas de noche. Para empezar, el novio, luciendo un tipo de corona y acompañado por sus amigos, llegaba en forma imprevista a la casa de la novia, quien, vestida espléndidamente, vestida de novia y muy bien arreglada, era acompañada por sus amigas, por sus doncellas. Como veremos aquí en Mateo, le llama también vírgenes. Y estaban pues a la expectativa, esperando la llegada del novio. No sabían la hora exacta a qué horas el novio iba a llegar. Grito de algún mensajero en la calle que decía: mirad, salid, llega el novio, salgan a recibirlo. Entonces la novia, su familia, sus amigas o sus doncellas, sus damas de honor, también como se le conoce, salían a la calle a encontrarse con el novio. Bien, y entonces la ceremonia religiosa se hacía en la casa de la novia. Ahí se hacía la ceremonia religiosa. Y después la feliz pareja se encaminaba a la casa del novio en una gran procesión que era iluminada con antorchas y lámparas, llevadas por todos los participantes. En efecto, sin una lámpara o una antorcha encendida, no se podía marchar en la procesión, ni tampoco entrar en la casa del novio a participar de la gran fiesta. A grandes rasgos, así eran las bodas en Palestina. Y entonces Jesús, tomando este ejemplo de una boda en Palestina, nos quiere enseñar una gran verdad. Por eso dice ahí: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Vamos a ver qué nos enseña esta parábola, hermanos. En primer lugar, vemos aquí que estas 10 vírgenes
representan a la iglesia, representan al cuerpo de Cristo. Y el novio o el esposo, ¿por qué esposo? Porque en Palestina se acostumbraba a hacer el compromiso mucho tiempo antes. Entonces los papás de ambos, de la novia y del novio, comprometían a sus hijos formalizando el enlace. Y aunque cada uno vivía en su casa, ya estaban comprometidos, ya estaban desposados. Aunque no vivían juntos, pues ya era pues el esposo o la esposa. Entonces, vemos aquí pues que la iglesia representa a estas 10 vírgenes y el esposo a Cristo, a Jesús. Y podemos ver Primera de Corintios 11:2, donde Pablo menciona algo similar a lo que estamos viendo ahorita. Primera de Corintios 11:2, en la Biblia de las Américas, dice de esta manera: porque celoso estoy de ustedes o de vosotros con celo de Dios, pues os desposé a un esposo para presentaros como virgen pura a Cristo. Así lo dice la Biblia de las Américas. Lo voy a volver a leer. Porque celoso estoy de vosotros con celo de Dios, pues os desposé a un esposo para presentaros como virgen pura a Cristo. Ahora les voy a leer cómo lo dice la Biblia de Dios habla hoy. Dice así: ya los he comprometido en casamiento con un solo esposo, es decir, Cristo. Y quiero presentarlos ante Él puros como una virgen. Un poco más claro, aquí en Dios habla hoy. La NTV dice: los prometí como una novia para su único esposo, Cristo. Entonces, vemos pues cómo aquí Pablo lo mismo está diciendo, que la iglesia debe ser una virgen pura, que ya está comprometida con Cristo Jesús para una boda, para un casamiento. Ya Cristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, ya pagó el precio, ya pagó la dote. Entonces ya le pertenecemos a Él. Solo que ahora la iglesia está esperando su llegada, su retorno. La iglesia, quien es representada por las 10 vírgenes, debe de estar lista, preparada, para cuando se diga: ahí viene el novio, salgan a recibirle. La iglesia debe de estar lista al encuentro con Jesús. Así dice Filipenses 3:20. Si me acompañan al libro de Filipenses, donde nos enseña que la iglesia está esperando al novio, con quien ya hemos sido desposados, con quien ya nos hemos comprometido. Él es nuestro prometido. Entonces, Filipenses 3:20 dice así: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Nosotros esperamos al novio que vendrá del cielo, a nuestro Salvador. Y la iglesia debe estar preparada.
Juan 14:3. El Evangelio de Juan 14:3 dice así: y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, estos versos nos enseñan de que Cristo hace un poquito más de 2000 años se fue para el cielo, pero prometió volver por su iglesia, por su novia. Él prometió volver y lo que Él prometió lo cumple. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, Él cumplirá fielmente su promesa de regresar por su amada novia, por su amada iglesia, por la cual Él pagó un alto precio entregando su vida. Muy bien, regresemos a nuestro pasaje de Mateo 25 para ir viendo sobre esta parábola de las 10 vírgenes. Dice entonces que estas 10 vírgenes, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo, o como dicen otras versiones, al novio. Y dice el verso 2, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Vemos aquí entonces que estas 10 vírgenes, no todas eran igual. Había una gran diferencia entre ellas. 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. ¿Qué quiere decir esto? Que las prudentes eran vírgenes sabias, vírgenes precavidas, previsoras, maduras, responsables. Todo eso significa prudencia. Eran previsoras estas mujeres. Y las otras no, las otras eran despreocupadas, dejadas, inmaduras, irresponsables. Y esto trajo consecuencias cuando vino el novio a encontrarse con ella. Entonces, vamos a ver un poquito más acerca de esto. Dice que tomaron sus lámparas para salir a recibir al novio. Bien, la lámpara en la Biblia es un tipo de la palabra de Dios. Así lo dijo el salmista David. En el Salmo 119, 105, él dijo: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara. Una lámpara sirve para alumbrarnos en la oscuridad, para darnos luz en medio de la noche. Y como narraba un poquito la historia de las fiestas en Palestina, las bodas eran de noche y eran calles empedradas. Y entonces, para que todos pudieran caminar sin ningún problema en la procesión, pues cada uno debía de llevar su propia lámpara o antorcha. Entonces, nosotros, como la novia de Cristo, como la iglesia que está esperando el regreso de Jesús, debemos de tener siempre encendida nuestras lámparas. Siempre la palabra de Dios. Creo que en estos días
en el cual pues se han reducido en gran manera nuestras actividades, debemos de aprovechar, de llenarnos de mucha luz a través de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios nos va a hacer entender lo que está ocurriendo en este mundo lleno de tinieblas. Mucha gente está en incertidumbre, mucha gente no sabe lo que está ocurriendo en estos días. Vive inseguro, vive incierto, algunos piensan que es el fin del mundo, otros dicen que algo más grande y desconocido se avecina. Pero nosotros que tenemos la luz de la palabra de Dios, sabemos perfectamente que estamos en la víspera de la llegada del novio. Y todo esto que estamos viendo son señales que tienen que ocurrir antes de que Cristo regrese por su iglesia, y eso nos da tranquilidad, nos da confianza, nos da paz, porque la lámpara, que es la palabra de Dios, alumbra nuestro caminar. Necesitamos pues llenarnos de la luz de la palabra de Dios. Quiero que veamos otro pasaje importante, allá en Efesios capítulo 1, Efesios, hablando de la lámpara, que es la palabra de Dios. Efesios 1, versos 17 y 18. Allí el apóstol Pablo está recomendando algo a la iglesia de Éfeso y les dice de esta manera: no ceso de dar gracias por ustedes. Estoy leyendo el 16, hermanos. Desde el 16 vamos a leerlo. 1:16 de Efesios dice: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Ahora, ¿cuál era la oración que Pablo hacía a Dios por la iglesia de Éfeso? Verso 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Pablo le estaba pidiendo al Padre: Señor, derrama sobre la iglesia de Éfeso un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo por medio de la palabra. Espíritu de sabiduría y de revelación. Que venga la revelación de la palabra a nosotros, para que alumbre, dice, los ojos de nuestro entendimiento. Alumbre. Entonces, la palabra de Dios alumbra toda tiniebla, toda oscuridad, toda incertidumbre se aclara, se despeja por causa del conocimiento, por causa de la revelación de la palabra de Dios. Entonces, de igual manera nosotros podemos orar: Señor, pon sobre mí un espíritu de sabiduría, que yo pueda entender tu palabra, comprender tu palabra, yo pueda tener la revelación de tu palabra. Porque hay mucha gente que ciertamente lee la Biblia y la conoce de memoria, de Génesis, Apocalipsis, pero es pura letra. No tiene la revelación que produce el Espíritu Santo en nosotros. En cambio, nosotros, si le oramos al Padre que nos dé la revelación, esa palabra tendrá efecto en nosotros, producirá fruto en nosotros. Esa es la ventaja que tenemos. Por eso, nosotros como iglesia, que es representada aquí a las 10 vírgenes, debemos de ser prudentes, maduros, responsables en cuanto a nuestra vida espiritual,
en cuanto a nuestro crecimiento espiritual, en cuanto a nuestro alimento espiritual, que es la palabra de Dios. Entonces, aquí vemos pues que las prudentes tomaron sus lámparas, también las insensatas las tomaron, ¿verdad? Pero había algo ahí. Dice que, vamos a leer ahí en Mateo, ahora regresemos a Mateo. Nuevamente nuestro pasaje base, Mateo 25. Vamos a ver otra vez el verso 4, dice: mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Acá hay otra situación importante. Las prudentes tomaron aceite extra, aceite de reserva. No importando la incomodidad, porque pues aparte de llevar su lámpara encendida, ¿verdad?, llevaron aceite de reserva. En cambio, las imprudentes, pues también eran flojitas, eran muy cómodas, entonces dijeron, pues con el aceite que lleva la lámpara es suficiente. Y no fueron precavidas, no pensaron que el novio había de tardar un poco más. Entonces, no previeron, no llevaron, no quisieron llevar otra vasija extra, porque implicaba pues un peso más, cansancio. Sin embargo, pues tuvieron pues una repercusión negativa. Y entonces, ¿qué nos enseña esto? Que muchas veces queremos llevar una vida cristiana muy cómoda, muy tranquila. A veces no queremos dar el extra, no queremos pagar el precio requerido. Y nos conformamos pues con lo poquito que recibimos el domingo. Nos conformamos con la enseñanza de que recibimos los domingos, ¿verdad? Y toda la semana, pues, no nos alimentamos, no cultivamos esa comunión con el Espíritu Santo a través de la meditación de la palabra, a través de la oración, a través de la adoración. No la cultivamos. Queremos llevar una vida muy tranquila. Nos conformamos con lo poquito del domingo, con los 50 minutos, con la hora que cantamos todos juntos, con la hora de la predicación, si es que se predica una hora, porque hay algunos que ya predican 30 minutitos. Entonces imagínense si alguien, aparte del domingo, no se llena de la palabra, del aceite que es símbolo del Espíritu Santo, de manera extra, de manera personal. Entonces, hermanos, es bien importante que nos demos cuenta de la importancia de llenarnos de la palabra de Dios, que es la lámpara, pero también llenarnos, estar rebosando con el aceite del Espíritu Santo. Es importante estas dos cosas, porque si leemos la palabra de Dios solamente como un libro histórico, como una lectura, como cualquier otro libro, sin el acompañamiento de la unción del Espíritu Santo, sin el acompañamiento de la revelación que trae el Espíritu Santo, sin la unción que trae el Espíritu Santo, sin la vida que produce el Espíritu Santo, pues nos vamos a apagar,
nos vamos a enfriar. Es importante tener nuestras lámparas llenas de aceite y siempre tener un extra más. Entonces, necesitamos ser una iglesia que sea fortalecida, vivificada por la unción del Espíritu Santo, por la fortaleza, la guianza del Espíritu Santo. Hagamos el extra en la semana. No nos conformemos con lo poco que recibimos o ahora con estos servicios a través en línea. No nos conformemos con esos poquitos minutos. Hay que dar el extra de manera personal. Eso habla de responsabilidad, habla de madurez, habla de estar precavidos, habla de estar a la expectativa, habla de estar listos, porque en cualquier momento se dará el aviso de que ya viene el novio. Y entonces, si no estamos preparados, nos vamos a quedar. Es importante, pues, la comunión con el Espíritu Santo que representa el aceite. Dice Romanos 8:11. Romanos 8:11 dice, y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de los muertos mora en vosotros, vivificará también vuestros cuerpos mortales. Si el Espíritu de aquel, o sea, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que ha venido a la iglesia, que ha sido enviada a la iglesia, mora en nosotros, vive en nosotros. Entonces, si Él vive en nosotros, dará vida. Eso quiere decir, vivificará nuestros cuerpos mortales. Este cuerpo corruptible, este cuerpo mortal necesita ser controlado, necesita ser vivificado por el poder del Espíritu Santo. Necesita ser guiado por el poder del Espíritu Santo. De lo contrario, si el Espíritu Santo no está en nosotros, quien tomará el dominio y el control será la carne. Y entonces prevalecerán los deseos de la carne. Y los deseos de la carne son deseos pecaminosos, deseos contrarios a la voluntad de Dios, deseos contrarios a la del Espíritu Santo. Por eso es importante que le demos la prioridad en nuestra vida al Espíritu Santo, dejar que Él more en nosotros, no ahuyentarlo, no espantarlo. Recordemos que otro de los símbolos del Espíritu Santo es como una paloma. Y una paloma es un animalito que con cualquier movimiento brusco se espanta, se va. Cuando David pecó, cuando David le falló a Dios, el Espíritu Santo se fue de él. Y entonces David sintió morirse. Se sintió como su alma como en un desierto, seco, sin agua. Y entonces él oró y dijo, Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. No quites de mí tu Santo Espíritu y devuélveme el gozo de tu salvación y un espíritu noble me sustente. Entonces nosotros podemos ahuyentar con nuestra forma de vida, con nuestra forma de vivir, podemos ahuyentar al Espíritu Santo, espantarlo. Él no puede vivir si hay pecado en nosotros, si hay cosas que son contrarias a su voluntad, a su naturaleza pura y santa. Por eso es importante, hermanos, que hagamos morar el Espíritu Santo en nosotros, símbolo del aceite. Constantemente cultivemos la llenura del Espíritu Santo. El día que recibimos a Jesús, el día que tuvimos un nuevo nacimiento, fuimos sellados con el Espíritu Santo. Pero no basta. Necesitamos llenarnos constantemente del Espíritu Santo.
constantemente llenarnos. Efesios 5:18 dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Así dice, vamos a leerlo porque es importante este pasaje, Efesios 5:18. Efesios 5:18 dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, hay perturbación, hay locuras, pues. Y sigue diciendo, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí nos da una clave de cómo estar llenos del Espíritu Santo, cantando salmos, himnos, cánticos espirituales, acciones de gracias, orando en todo tiempo, meditando en todo tiempo. Todas estas prácticas harán que el Espíritu Santo esté rebosando en nuestros corazones. Eso es tener aceite extra. Todos los días, no conformándonos con lo que recibimos los domingos o los miércoles o en alguna otra actividad. O como dije en estos días, a través de estos servicios en línea que estoy seguro que muchos ni lo ven. Entonces, esas lámparas están apagadas. No hay aceite extra. Bien, entonces es importante tomar aceite extra, producir aceite. Ahora que estamos pues como en reposo en nuestras casas, necesitamos aprovechar el tiempo y encerrarnos con Dios, encerrarnos con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo va a incrementar en nuestras vidas. El Espíritu Santo va a incrementar sobre nosotros. Me viene a la mente un pasaje allá en Primera de Reyes de una mujer viuda que vino al profeta diciendo que tenía deudas, que su esposo le había dejado deudas, y el profeta le dijo, declárame qué tienes en tu casa. Y ella dijo, solamente una vasija de aceite. El profeta le dijo, ve y junta muchas vasijas, todas las que puedas. Ve y enciérrate con tus hijos. Y el aceite se va a multiplicar y vas a llenar todas esas vasijas. Y después podrás venderlas para pagar tus deudas. La mujer fue obediente, se encerró con esa única vasija de aceite y el milagro sucedió. Vasijas y vasijas empezaron a llenarse porque ella obedeció a la voz del profeta, encerrándose en su casa. Que estos días que estamos en nuestra casa podamos aumentar el aceite en nuestras vidas. Que el aceite esté rebosando en nuestros corazones. El Espíritu Santo esté rebosando y no haya escasez. Y no haya escasez. Regresemos a Mateo 24.
25. Dice el verso 5. Tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Dice el 5, tardándose el esposo. El esposo se tardó. Por alguna razón se tardó, ¿verdad? Pero podemos ver en el libro de Pedro, en una de las cartas de Pedro, que hay una razón, según Pedro, hay una razón por la cual Cristo está tardando. Hay una explicación. Número 1, Él está dando tiempo para que aquella iglesia que representa a las 5 vírgenes insensatas, pues puedan arreglar sus vidas, llenar sus lámparas de aceite y hacer una vasija extra, estar preparados pues. Entonces, Dios es muy bueno, muy misericordioso y está esperando que muchos de nosotros, si es que estamos viviendo una vida irresponsable, que no estamos siendo previsores, no estamos siendo maduros, no estamos llenando nuestras lámparas de aceite, pues es momento de hacerlo. Y también Él está dando tiempo para aquellos que no han venido al Evangelio, para aquellos que aún no son salvos, lo puedan ser. Vamos a leer la escritura en Primera de Pedro. Perdón, es Segunda de Pedro. Segunda de Pedro nos aclara por qué de la tardanza de Cristo. Dice así, Segunda de Pedro 3:9. 3:9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahí está. Y esto ha sido causa de que muchos se encuentren inactivos, muchos se encuentren perezosos en la vida cristiana. ¿Por qué? Porque dicen, no, pues el Señor no viene. Desde los días de nuestros antepasados estamos escuchando de que Cristo viene y no llega. Entonces muchos se confían, como estas vírgenes imprudentes. Cabecean, se duermen, se van un rato al mundo, luego regresan y así. No hay una actitud de responsabilidad, de madurez. Pero el Señor, si no ha venido, es porque Él es paciente. Está esperando que muchos más vengan al arrepentimiento. Pero de que viene, viene, ¿verdad? No le hace que hasta la medianoche, pero Él viene. Entonces, dice pues que Él es muy paciente porque Él quiere que todos entren a esa gran cena de bodas cuando Él se case con su iglesia. Él quiere que nadie se quede afuera. Nadie se quede afuera. Verso 6. A la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. A la medianoche. Quiere decir que cuando los tiempos estén oscuros, lo más difícil que uno se pueda imaginar, el Señor vendrá por su iglesia.
7. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Bien, hermanos, ya para ir terminando, quiero decirles que la iglesia está esperando el regreso de Cristo en su primera fase, en su primera etapa. Esta parábola nos enseña acerca del regreso de Cristo. Como ya vimos, Él se fue, pero prometió volver. Entonces, nosotros, la iglesia del Señor, los que hemos sido comprados con su sangre, los que hemos sido lavados con su sangre, los que hemos sido redimidos, estamos esperando, sí, la segunda venida de Cristo, pero en la fase 1, en la etapa 1. ¿Cuál es la etapa 1? La Biblia le llama el arrebatamiento de la iglesia. Ese es el evento que la iglesia está esperando, por lo cual debemos estar preparados, nuestras lámparas encendidas, aceite de reserva, no dormir, no cabecear, estar velando a toda hora, porque no sabemos el día y la hora en que Cristo volverá por su iglesia, en que el novio vendrá por su iglesia, en que aquel con quien hemos sido desposados o comprometidos vendrá por nosotros. Entonces, hermanos, es necesario que entendamos esto. La iglesia de Jesucristo, aquella que fue formada desde el día de Pentecostés hasta este día, con todos los que están siendo salvos hasta este momento, esperamos el regreso de Cristo, pero en su etapa número 1, en el arrebatamiento. ¿En qué consiste esto? A grandes rasgos les voy a decir, porque no es el tema de hoy, pero es cuando Cristo hasta las nubes vendrá a encontrarse con su iglesia. La Biblia dice que los primeros en subir para encontrarse con Él son todos aquellos que murieron creyendo en Cristo como su Salvador. Y enseguida, todos aquellos que estén o estemos vivos cuando esto acontezca. Y se los voy a leer como lo dice en la Biblia, Primera de Tesalonicenses capítulo 4, primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 4, verso 13. Dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos,
los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Bien, este pasaje dice que el evento que la iglesia espera es el regreso del novio hasta las nubes. Ahí. Pero antes de eso, habrá un aviso. Dice que se oirá la voz de un arcángel, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Entonces, cuando se escuche el sonar de la trompeta, la iglesia prudente que representa a esas cinco vírgenes sensatas, estarán listos. Donde quiera que nos tome. Puede ser en la mañana, al mediodía, por la tarde, anocheciendo, a medianoche, por la madrugada. No sabemos. Solamente el Padre, en su sola potestad, sabe cuándo vendrá el novio por su novia. Aquí lo importante es estar preparados con nuestras lámparas, con aceite de reserva, para que no haya ningún problema cuando suene la trompeta. Pero será muy triste para todos aquellos que estarán despreocupados, desprevenidos, que estarán ajenos a la vida de Dios. Y entonces cuando se den cuenta, muchos de sus familiares ya no van a estar, porque habrán subido al encuentro con el novio. Y entonces dirán, si era cierto esto de lo que nos decían, que Cristo vendría en cualquier momento. Y la gente, me atrevo a pensar, que enloquecerá. La gente enloquecerá. Principalmente aquellos que ya tenían una idea de lo que la Biblia hablaba acerca de la segunda venida de Cristo. Y correrán de un lado para otro. Y irán a las iglesias a ver si no están ahí sus familiares. Llegarán a los templos, las puertas cerradas. Se encontrarán con otros cuantos más que igual estaban desprevenidos. Y habrá gran lamento por no haber sido sensatos en tener sus vasijas llenas del Espíritu Santo, en no tener sus corazones rebosando del Espíritu Santo. Se lamentarán porque muchos no verán a sus papás, muchos no verán a sus hijos, muchos no verán a otros familiares. Hay padres que no verán a sus hijos, hay esposas que no verán a sus esposos, hay esposos que no verán a sus esposas porque se habrán ido en el arrebatamiento de la iglesia, porque estuvieron preparados, fueron prudentes, mantuvieron la lámpara encendida, no se conformaron con lo de cada domingo, de cada miércoles, siempre produjeron aceite de más, de reserva, siempre buscaron del Señor, siempre buscaron la comunión con el Espíritu Santo. Y esto nos ayudará a que cuando suene la trompeta, subiremos a encontrarnos con nuestro Señor Jesucristo. Yo les animo, hermanos, a que con esa enseñanza vivamos alerta, que estemos velando y orando en todo tiempo, porque no sabemos a qué hora sonará la trompeta diciendo o anunciando que el novio ya viene. Será un día glorioso cuando la iglesia prudente salga a recibir al novio allá en las nubes. Yo le animo a que se llene del Espíritu Santo. Llénese del Espíritu Santo. Cultive esa comunión
a través de la adoración personal, a través de la oración personal. ¿Cómo se dará usted cuenta que tiene al Espíritu Santo rebosando? Una señal es de que tendrá mucho amor para con todos. Tendrá abundancia de paz, abundancia de gozo, a pesar de las circunstancias, abundancia de fe. Usted será una persona paciente, será una persona con mucha mansedumbre, templanza. Todos estos son frutos del Espíritu Santo. Entonces, a través de estos frutos usted puede evaluar qué tanto tiene del Espíritu Santo. Si usted no tiene paz ahora mismo, si usted no tiene gozo, no tiene fe, no tiene paciencia, vive incierto en estos días, necesita invocar al Espíritu Santo para que vuelva y venga a usted para llenarle, para ministrarle, para que le fortalezca, para que alumbre los ojos de su entendimiento, para que traiga la revelación de la palabra. Vamos a hacer una oración esta mañana y vamos a darle gracias a Dios. Cierre sus ojos ahí donde esté y vamos a orar. Padre Celestial, en esta tarde te damos gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Señor, a través de esta parábola aprendemos que la iglesia debe de ser prudente, sensata, precavida, debe estar en alerta, debe tener responsabilidad de su vida espiritual, madurez. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre, ya sea en estos tiempos o más adelante, Señor, siempre estar preparados, siempre tener aceite de reserva, para que cuando suene la trompeta, salgamos inmediatamente al encuentro del novio, al encuentro con Cristo Jesús, que viene por su iglesia. Padre Celestial, pido que tu Espíritu Santo ponga en nosotros el deseo, nos vivifique, nos traiga, Señor, ese anhelo para estar en comunión con el Padre, con el Hijo, a través de la palabra, a través de la oración. Padre, en el nombre de Jesús, pido que bendigas esta palabra y bendigas la vida de cada familia que está viendo en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén.